Católico. ¿Saben los rosarios? Cuando rezan a María, Guadalupe, a todo eso. Oraciones sin poder. Oraciones que no afectan en el mundo espiritual, ni mucho menos en el mundo físico. Entonces es importante entender que solo en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo nuestras oraciones son efectivas y pueden afectar el mundo espiritual y traer cambio en el mundo físico. El apóstol Pablo creía en esto y practicaba esto. La Biblia dice que el que ora en el Espíritu se edifica. Y en Judas 1:20 dice, orando en el Espíritu, edificad vuestra santísima fe. Ese es un tema muy largo y muy ancho. Orar en el Espíritu hay dos formas. Cuando eres absorbido por el Espíritu de Dios y cuando oras en lenguas. Hay tanto que explicar de la lengua que no hay tiempo hoy. Pero hay diversos tipos de lenguas. Hay lenguas humanas que la da el Espíritu. Hay lenguas celestiales que necesitan intérprete. Por eso dice que el que hable lengua y no hay intérprete que calle. Porque ese es un tipo de lenguaje que es interpretable por el que tiene el don de interpretar. Por eso hay un don para interpretar. Lo que han hecho muchas religiones que han prohibido a la iglesia no hablen en lengua si no hay intérprete. Pablo bien lo dice, si está en la congregación y hablas en lenguas y no hay intérprete, calla. Pero el mismo Pablo el que dice, ojalá todos hablaran en lengua. Conviene, yo hablo más lengua que los corintios. La lengua que nos edifica es la lengua que oramos sola. No necesitamos intérprete. Imagínense que yo esté en mi habitación y comience a hablar en lengua y necesite llamar a alguien, oye, ven para interpretarla. Ese es orar en el Espíritu, esa es la lengua que me edifica. Pero más adelante vamos a buscar los textos y la explicación exacta, porque este es un tema que mucha gente se ha confundido y el diablo ha utilizado esto para impedir a la gente que se autoedifiquen a sí mismo. La lengua humana que da el Espíritu es la que se habló en el Pentecostés. Dice, todos lo oíamos hablar en nuestros propios idiomas. Gente hebreo hablando en español. Gente hebreo hablando en africano. Ese es un don que yo no controlo. Ese es un don que es cuando el Espíritu quiere y donde Él quiere. Yo conozco un hombre que ha hablado en esa lengua 15 veces. Y gente de Italia lo han entendido, gente hebrea lo han entendido. Y él nunca ha estudiado ese idioma. Ese es un don que ha estado apagado en la iglesia y que hay que encenderlo. Pero bueno, no tengo tanto tiempo para explicar. Ahora bien, Pablo habla de orar en el Espíritu y con el Espíritu. Por ejemplo, en Efesios, algunos textos importantes que sé que nos van a ayudar. En Efesios, capítulo 6, versículo 18. Escucha lo que dice. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué dice Pablo? Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración fuera del Espíritu carece de poder. El apóstol Pablo dice que oremos en el Espíritu. Por eso es que usted debe de anhelar más que cualquier cosa el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas, bautismo en el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice: orando en todo tiempo con toda súplica y en el Espíritu. Orando en el Espíritu y suplicando en el Espíritu. ¿Por qué es tan importante orar en el Espíritu? Porque cuando oras en tu fuerza, no sabes orar. O mejor dicho,
no ora como conviene. ¿Me siguen? Por ejemplo, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, quiero que sople el viento y mueva esa mata. Resulta que cuando oró eso había un poquito de viento y se paró. No se mueven ni las hojas. Esa no es una oración que conviene. Porque lo primero es que debo de saber cuál es la grandeza que recibe Dios o el beneficio de su reino soplando y moviendo la mata. Diga conmigo, orando en el Espíritu. Ahora, Romano 8, que es nuestro texto principal, dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Alguien puede alabar a Dios? Lo primero que Pablo, terminando esa escritura de vivir en el Espíritu, al final dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Lo primero que notamos, que la oración en el Espíritu es una oración que somos ayudados por el Espíritu. Debe de entender que el Espíritu Santo es el mejor tesoro que podemos tener en todo el tiempo y en toda la eternidad. Los ángeles nos cuidan, pero el Espíritu nos ministra. El Espíritu es que nos dirige y nos guía. La iglesia de Jesús no es dirigida por ángeles. Así que si usted está esperando que Gabriel dirija la iglesia, está equivocado. Gabriel está para derribar cualquier espíritu maligno, que Dios lo envía a eso. El único que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Alguien alaba a Dios. Quien nos enseña es el Espíritu Santo. Quien nos guía es el Espíritu Santo. Quien nos aconseja es el Espíritu Santo. Quien nos recuerda las cosas es el Espíritu Santo. Quien nos tomará y transformará este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, incorruptible, a la imagen del cuerpo del Hijo de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí? Quien resucitó a Cristo de los muertos, dice Romanos 8, fue el Espíritu Santo de Dios. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. No puedes hacer nada. No puedes ayunar sin el Espíritu de Dios. Yo conocí uno que terminó trastornado. Ayunó 15 días sin comer, bebiendo un poco de agua, y terminó loco. Entonces, ¿cómo es posible que el ayuno haga que este hombre termine loco? Lo primero que hay que investigar: ¿quién lo envió a ayunar? Si fue la ambición de tener poder, de ser exhibido, de ser famoso, de ser grande, o fue que el Espíritu le dijo: ayuna por una obra que tengo para el reino de Dios. Algo que me agrada de Moisés es que la Biblia dice, es un secreto, dice: y Jehová llamaba a Moisés y Moisés subía al monte. Moisés jamás se inventó subir al monte, era que Dios lo llamaba. Si aprendemos a movernos cuando nos llama, a quedarnos quietos cuando no nos llama, a ayunar cuando nos inspira, a no ayunar si no nos inspira, seremos la gente más efectiva, la gente que más crece. Escúcheme bien, hermano, le estoy hablando cosas en el Espíritu. Seremos la gente que más avanzaremos. Hasta para ayunar necesitamos la dirección del Espíritu. El ayuno no es lo que impacta a Dios, es la dirección del Espíritu según un propósito eterno que de antemano ya fue diseñado, formado.
eternizado por Dios para manifestarse en el tiempo exacto, preciso que Dios determinó. No podemos hacer nada sin el Espíritu. Los lunes es una orden del Espíritu. Mi siervo me dijo: venga los lunes a intimidar conmigo, invita a la iglesia. Y a veces yo veo gente, líder aquí, que necesitan más oración que todo el mundo y no viene. Matrimonio arruinándose, pero no vienen a orar. Secos como un desierto, pero no vienen a orar el lunes. Y luego quieren volverse loco al pastor: pastor, ¿qué me pasa esto? Oye, ¿cómo tú crees que lo que Dios no puede resolver, lo puedo resolver yo? Si tú no puedes buscar a Dios para que Él lo resuelva, ¿para qué tú andas buscándome a mí? Entonces, cuando yo veo eso, días atrás o meses, yo me irritaba y decía: pero el que más tiene que estar aquí no viene. Y le decía a mi hijo: hey, no haga eso. Deja que venga el que quiera. No obligue a nadie a su nombre. Por eso es que alguien me llamó y me dijo: no voy a poder ir. No se preocupe, no tiene compromiso conmigo. Venga voluntariamente, porque si el Espíritu no te torció el pie para traerte aquí, no te preocupes por mí. Somos nosotros los que necesitamos conocerlo más, intimidar más con Él, profundizar más con Él, recibir su presencia. Alguien diga amén a su nombre. Entonces necesitamos entender que para todo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La necesitamos para movilizarnos, para evangelizar, para predicar, para desarrollar un ministerio. Porque Él estuvo con el Padre cuando el Padre diseñó tu vida, cuando planeó tu propósito, cuando dijo para qué tú ibas a existir, para qué tú ibas a nacer, para qué ibas a ser creado y formado en Él, porque Él te trajo a este tiempo. El Padre tuvo un plan, un propósito, te diseñó. Y el único que conoce eso es el que estuvo en el Padre, dentro del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Entonces Él en nosotros, Él nos abre el libro y nos muestra cada paso que debemos de dar de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Alguien diga amén a su nombre. Entonces, avanzando rápido, nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? Dice Pablo. No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque si tenemos mente natural, ¿cómo alcanzaremos la mente de Dios? No podemos saber qué pedirle a Dios que Él esté de acuerdo. Vamos a orar a lo loco, a ver qué oración se pega, a ver qué oración es la que Dios va a recibir. Por eso notas, que cuando los apóstoles le dicen: enseñan a orar, Jesucristo en 3 minutos le dice cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces yo digo, pero es todo. Si esa es la fórmula y el modelo para orar, en 3 minutos ya yo oro el Padre nuestro. Pero entonces es contradictorio, porque Él pasaba la noche orando. Entonces me enseña a mí a orar en 3 minutos, pero Él pasa la noche orando. ¿Qué hablaba Él? Alguien alabe a Dios. Puedes orar el Padre nuestro en 3 minutos. Eso es el modelo que te enseñaron. Pero cuando termine tu modelo, entonces viene una revelación. Es cuando el Espíritu se mete dentro de ti y dice: ahora intercede por Juana que está en China, y ahora ora por esto, y ahora muévete aquí, y ahora hablando en lengua. Y cuando viene a ver, 12 horas orando por el Espíritu y en el Espíritu. ¿Alguien puede decir amén? Alguien dijo, se burló de gente que hablaban de orar mucho, y digo: pero ¿qué tanta hora oran? Oran 6, 7 horas. ¿Qué tanto hay que decirle a Dios? Ese tipo de gente, y un ministro grande, hay que entenderlo, porque nunca parece que han sido absorbidos por la presencia de Dios. Alguien diga aleluya. Entonces, ¿cómo conviene? No lo sabemos. Yo no sé cuál es la oración que me conviene orar.
Porque a lo mejor yo voy a orar de acuerdo a lo que necesito. Ay, Señor, yo necesito una casa. Pero Dios dice, tú no necesitas una casa. Entonces, si yo no oro con el Espíritu, voy a orar de acuerdo a lo que yo creo que necesito. Y voy a estar orando fuera de tiempo, pidiendo cosas que no puedo recibirla porque no estoy listo para ella. Hay gente que en su afán Dios le permite que tengan cosas para demostrarle que ellos nunca estuvieron listos para ella. Dame pan, le voy a dar pan. Pero se dieron cuenta que fue un error pedir carne en vez de recibir el maná que Dios le daba. Pidieron carne. Alguien diga aleluya. Pero la perfecta voluntad de Dios era maná. Y pidieron de acuerdo a la barriga, no de acuerdo a la revelación que Moisés desató de parte de Dios. Entonces Pablo dice que no sabemos orar, que no sabemos cómo conviene, que no sabemos cómo pedirle o qué pedirle a Dios, que el único que puede ayudarnos es el Espíritu Santo. Alguien diga aleluya. Entonces Él tiene que interceder, tiene que intervenir en nuestras oraciones tontas que no van a llegar al cielo, porque Dios no presta oído a oraciones que no estén en el diseño de lo que Él escribió acerca de ti. Es como que David, como dice el Salmo 139, mi embrión miró en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. David sabía que él iba a ser rey. Pero si ahora David se coge con decir, Señor, yo quiero ser un sacerdote, y comienza a orar por sacerdocio, cuando el diseño original es rey, aunque Dios le permitió todos esos dones a él, iba a perder el tiempo. Entonces David ora de acuerdo a lo que vio en el libro. Hay un libro, Moisés lo habló, David habló. Y yo le decía, Señor, ¿dónde está ese libro? Me gustaría verlo. Y me dijo, ese libro es una persona. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él tiene todas las historias de todos ustedes y los planes de todos ustedes. Alguien diga aleluya. Si yo se me abre el libro y me da visiones el libro y me dice, tú vas a ser un predicador. Yo quería ser pelotero. Yo era loco con eso. Usted no se imagina lo loco que yo era. Y yo quería eso. Y yo en mi infancia cristiana oraba por eso. Señor, dame fuerza para dar jonrones. Señor, dame mejor. Quiero llegar a Grande Liga. Quiero ser el mejor de República Dominicana. Y ayunaba. Qué lástima que no tiene esa revelación. Pasé todos esos días de hambre. Porque Dios jamás va a recibir un ayuno que se sale del propósito que Él determinó. Entonces nosotros a veces oramos como no conviene. Oramos por cosas que no están en los diseños de Dios ni en los planes del Eterno. Alguien tiene que decir amén. No están en los planes del Eterno. No podemos orar de acuerdo a lo que vemos o de acuerdo a lo que oímos. Tenemos que esperar la dirección del Espíritu y orar con el Espíritu. Ahora, hay oraciones escritas por el Espíritu. Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros es una oración de Dios. Señor, levántame a pastores. Señor, levántame evangelistas. Envía misioneros al resto del mundo a alcanzar almas. Esa es una oración que tiene respaldo bíblico y que será oída por Dios. Alguien diga aleluya. Señor, dame el don de ciencia. Ustedes saben que el don de ciencia tiene que ver con presente y pasado, con cosas escondidas y ocultas, cosas que no pueden ser reveladas por sentidos naturales, sino por el Espíritu.
Ahora imagínese una chismosa pidiéndole a Dios el don de ciencia. Y se encerró 3 días y 3 noches por el don de ciencia. Y dice, si le doy el don de ciencia me desbarata la iglesia. Porque va a descubrir los pecados, los errores de cada cual y va a estar. Su nombre. No tengo tanto tiempo para explicar esto, pero le aseguro que le daré una continuidad a esto, porque esto es muy importante. Alguien diga gloria y aleluya. Es muy importante. Entonces el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es un tipo de llanto que no es provocado por la emoción, sino es algo que viene del Espíritu de Dios. Yo he visto personas orando con gemido por el Espíritu, con gemido, que si usted siente que la atmósfera cambia. Es un gemido espiritual que trasciende todo entendimiento y todo conocimiento humano. Hoy no tengo tiempo para hablar de eso, pero sí voy a hablar prontamente de eso. ¿Qué es gemir en el Espíritu Santo? Un profeta dijo: mis ojos se llenan de agua. Gimo por la restauración de Israel. Cuando gemimos por cosas que aún no entendemos, es un sentir del Espíritu Santo que viene a nosotros. Ahora bien, no sabemos lo que nos conviene, ese es el punto. Pero el Espíritu nos ayuda, interviene y comienza a quitar de nuestra mente las cosas tontas que Dios no va a oír. Porque el Espíritu sabe cuál es la que Dios va a oír. Y comienza a ponernos en nuestro espíritu por qué orar. Mientras oramos en lenguas y mientras oramos en el conocimiento de Dios, comenzamos a percibir por qué orar. Yo he pasado una noche orando y no he mencionado mi casa. Al final la menciono cuando me acuerdo. He sido sobretomado por el Espíritu. Y aunque he querido orar por cosas importantes, el Espíritu me direcciona a esa. Y me ha pasado que comienzo a orar por la que quiero y se apaga. Entonces vuelvo a orar por lo que me puso y me enciendo. Entonces ahí descubro que no es el tiempo de esta, que es el tiempo de la que me motiva, de la que me emprende, de la que me enciende, de la que me hace percibir las cosas sobrenaturales. Entonces no sabemos cómo orar ni cómo conviene. Y entonces entra el Espíritu Santo en acción. Y cuando Él intercede por nosotros, dice más: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Yo estoy orando en lo natural por cosas que yo creo que Dios quiere darme, y de pronto viene el Espíritu y me dice: aquí no, es aquí. Porque ya yo conozco el corazón de Dios y esto es lo que Él quiere. Porque el Espíritu está en Dios y está en mí. Es Dios en mí. ¿Hay alguien que alabe a Dios? Entonces comienzo yo a hablar un lenguaje que no entiendo muchas veces, orar por cosas que no estaban en mi lista de oración, y comienzo a interceder por México. Y mira, Dios mío, intercedo por Cuauhtémoc y pido, Dios, que esa iglesia en Cuauhtémoc crezcan y que toda hechicería se rompa. Algo que yo no planeé, algo que no estaba en mi concepto natural, y de pronto comienzo a orar. Y entonces el que escudriña los corazones sabe que estoy orando por una revelación que el Espíritu me dio de la voluntad del Padre para Cuauhtémoc. Y ahí comienzo a orar por Cuauhtémoc, y mientras yo estoy orando, el Espíritu me está usando como un intercesor, y estoy reventando las cadenas del diablo en Cuauhtémoc, y estoy atando la brujería en Cuauhtémoc. Y algo que yo no planeé, pero que está en el corazón del Padre, y el Padre necesita que alguien lo provoque. Alguien pueda alabar la gloria de Dios. Yo profetizo que esas oraciones naturales cesan en el nombre de Jesús. Se terminan las oraciones carnales. Viene la oración por el Espíritu, en el Espíritu y por el Espíritu de Dios. Que alguien diga amén.
Entonces el que escudriña los corazones. ¿Por qué dice que escudriña los corazones? Porque el Espíritu está en mi corazón intercediendo. En mi espíritu, en mi corazón. Entonces Dios escudriña mi corazón y ve que lo que estoy diciendo es por una revelación del Espíritu. Y sabe que lo que estoy orando es de acuerdo a su voluntad, porque el Espíritu me lo puso. Entonces ahí donde mi oración tiene respuesta, porque Dios no está obligado a responder lo que no es su voluntad. Aleluya. Pero sí va a responder aquello que está en su perfecta voluntad. Mire, solo le voy a contar esto. Algo más. La importancia de la oración. Usted puede vivir sin ayunar 3 años. Usted puede sobrevivir 10 días, 12 días. Hay gente que se perdieron por 30 días sin comer. Usted puede vivir sin beber agua un largo tiempo. Allá hay que arriesgarse horas y horas en el mar, lleno de unos tiburones endemoniados. Miles se han muerto dominicanos tratando de pasar para Puerto Rico. Cuando vencen los tiburones, entonces tienen que disfrazarse como un camaleón y hablar como puertorriqueño. Es impresionante. Y han habido personas que se han perdido en alta mar saliendo de Santo Domingo para Puerto Rico y han durado semanas sin beber agua. ¿Sabe qué han hecho? Se han bebido sus propios orines. No diga, ay, qué raro se ve eso. Cuando usted tiene 10 días sin beber agua. Hay cosas que solo hay que vivirlas para poder entender. Puede vivir 3, 4 días sin beber agua, sin comer. Puede durar 2, 3 días a veces sin dormir. Lo único que usted no puede hacer es vivir sin orar. La Biblia dice orando en todo tiempo. Eso es lo que dice Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo. Es lo único con lo cual no se juega en el tiempo. La oración. ¿Me escuchan? Los que quieren victoria pero sin orar. Los que quieren sentirse bien en su corazón pero sin orar. Los que quieren dones pero sin orar. Los que quieren trabajo pero sin orar. Los que quieren un matrimonio feliz pero sin orar. Los que quieren prosperar pero sin orar. Oiga, hermano, no creen cuento de hadas. El que no ora no vive, no tiene vida, no puede avanzar, no puede crecer. Escuche esto y termino. Luego hablaremos de esa, le damos continuidad más hacia adelante, de ese importante tema, el Espíritu Santo en la oración. Orando por el Espíritu, con el Espíritu. Por ejemplo, hoy yo me fui a una pequeña cabaña, ahí que renté, en un monte. Yo no pude orar en mi idioma. Duré un largo tiempo solo orando en lenguas. Cuando terminé, noté que me sentía joven, fuerte. Noté que algo había logrado. Alguien no está aquí. Yo sé que hay muchas iglesias que le encanta la vida cristiana quieta, sin mucho alboroto, sin muchos problemas. No existe eso. Tenemos guerra. Efesios 6, 10 dice: nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, contra brujos, contra demonios, contra Changó, contra Yemayá, contra fuerzas contrarias. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado armaduras espirituales para atar y para desatar la gloria de Dios. Dice, tomando la espada del Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu tiene una espada. Tiene una espada y esa espada se llama la palabra. Pero escúchame bien. ¿Cómo la oración te puede llevar en Esto es impresionante. ¿Cómo puede alterar tu entorno, tus días?
¿Cómo puede alterar tu presente y acercarte a tu destino aceleradamente? La Biblia habla de una historia de un hombre de grandes revelaciones, el que leyó Mene Mene Tekel Upharsi. No se encontró nadie que leyera lo que escribió el dedo de Dios a Belsasar en la pared, hasta que llegó el hombre que oraba. Y Belsasar dijo, pero y vinieron brujos y adivinos, nadie sabe nada. Y dijeron, busque el tipo que ora. El que ora puede entender todos los lenguajes del cielo. Y vino el hombre de oración y dijo, Mene Mene, ay Belsasar, hoy es tu final. Puede entender, la gente que ora conoce los misterios del cielo. La gente que ora descubre lenguaje que los humanos no pueden entenderlo. Alguien tiene que decir aleluya. Escúchame. ¿Qué trascendió a Daniel? La oración. La oración. El rey tiene un sueño. Se levanta Nabucodonosor, turbado, y dice, me soñé un sueño y quiero que me den la interpretación. Reúnen a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos, a los brujos que tenía ahí, todo el mundo. Y dice, rey, cuenta el sueño que te diremos la interpretación. El rey tenía cerebro. Le digo, ¿ustedes quieren que yo le cuente lo que me soñé para hablarme mentira? Si ustedes realmente son adivinos y son sabios, díganme lo que me soñé y denme la interpretación. Yo voy a creer en la interpretación que ustedes me den cuando ustedes tengan la revelación de qué fue lo que me soñé. Como ninguno oraba, nadie pudo acceder a ese misterio. Ay, yo quiero terminar, pero es que el Espíritu Santo no me deja. ¿Tú sabes cuál es el problema, Dayana, de esta generación? Que quieren acceder a los misterios de Dios sin oración. Quieren acceder a los milagros sin una vida de oración. Quieren tener revelación sin orar. Ninguno de los sabios pudo entender. Así que el rey se enojó y dijo, les voy a volar la cabeza a todos los sabios y a todos los entendidos y a los astrólogos y a todo el mundo. Y entre los sabios estaba Daniel. Así que Daniel, cuando le llegó el aviso, Daniel dijo, yo necesito que me den a hablar con el rey. Le dice, rey, dame 24 horas, dame un ratito.